Episodio número 3270. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 5 de noviembre la puerta de esperanza. Avanzando en el marco de esta lección número 6, el enemigo interno, con el texto a memorizar de Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Durante esta semana hemos visto diversas partes de esta lección general número 6, el enemigo interno. El pasado sábado domingo estuvimos viendo incumplimiento del pacto. Luego estuvimos viendo el lunes el pecado de Acán. Ayer martes, decisiones equivocadas. Y para hoy miércoles, la puerta de esperanza. También hemos contado con los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, quien ha enviado 2 de los 3 comentarios que nos tiene acostumbrado. Esperamos nuevamente el siguiente en el día de mañana para así completar este ciclo. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden que este programa es un complemento, es una guía para usted poder llenar la lección de escuela sabática y para seguir aprendiendo, ¿por qué no?, de la santa palabra de Dios. No es un sustituto para que usted ya se quede con esto y no estudie su Biblia, sino que la idea es que usted tenga deseos de seguir estudiando la palabra de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ayúdanos, oh Dios, a extraer el máximo de tu palabra y ponerlo en práctica para el beneficio y la bendición de nuestras vidas. Que esto también sea una bendición extensiva a todos los que nos rodean, para que tu nombre sea glorificado y cada uno de nosotros pueda ser instrumento de salvación para ellos. Te lo pedimos y te lo agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La puerta de esperanza. De inmediato se nos invita a leer Josué capítulo 8, los versículos del 1 al 29, para responder a la pregunta: ¿qué nos dice esta historia acerca de la capacidad de Dios para transformar aún nuestros mayores fracasos en oportunidades? Y como es bien extenso y no daría quizás estos 15, 20 minutos que normalmente hacemos esta lección, si leemos todo este capítulo, porque apenas solo faltarían 6 versículos. El capítulo 8 tiene 35 versículos, así que solamente voy a hacer un resumen de toda esta historia. El versículo 1 inicia mencionándonos una motivación de parte de Dios a Josué, porque Dios estaba asegurándole que él iba a estar delante de ellos, que no se desanimaran, que él iba a estar, en este caso, en la conquista de Jai, porque él había entregado en su mano a Jai, al rey y a todo el pueblo y la ciudad. Por lo tanto, Dios le dio instrucciones específicas a Josué que subiera con toda la caballería, pero no iban todos a guerrear originalmente, sino que iban a hacer una estrategia de emboscada. Ellos se iban a ocultar, otros se iban a presentar, y como ellos iban a hacerle una especie de engaño, que iban a salir huyendo, el pueblo de Jai iba a salir completo, porque iban a pensar
que de la misma manera que lo habían derrotado anteriormente a los israelitas, lo iban a hacer, y ese era el momento para los que estaban en la emboscada, entraran a la ciudad, quemaran todo, y entonces aquí se añade algo interesante, y es que Dios le da la instrucción de que se queden con los despojos, incluso con los animales, algo diferente a lo que se le había pedido cuando conquistaron Jericó. Y de hecho, de ahí fue que vino el problema del manto babilónico, porque se tomó de los despojos que Dios había dicho que no tomaran. En esta ocasión sí le da la autorización, el pueblo hace todo lo que Dios le pide y finalmente obtiene una victoria avasallante. Todo el pueblo de Jai es destruido, inclusive el rey, y eso queda al final como una evidencia del poder de Dios y cómo ellos pudieron incluso vencer sin mayores dificultades. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué nos dice esta historia acerca de la capacidad de Dios para transformar aún nuestros mayores fracasos en oportunidades? Aquí escribí: la historia posterior a la caída de Israel por la anatema de Acán es asombrosa. Con una estrategia magistral, el pueblo de Israel pudo sin ningún inconveniente destruir y dejar en escombros al pueblo de Jai. Y lo más increíble es que esta vez Dios le dejó tomar los despojos y las bestias que quedaron luego de quemar la ciudad. Esta es nuestra respuesta. Y es que con todo lo que se dijo precisamente en este capítulo 8, podía haberse escrito mucho más, pero cada uno puede tomar sus propias conclusiones. La estrategia de Dios convirtió la derrota inicial de Israel en una ventaja táctica, lo cual transformó el valle de Acor, palabra hebrea que significa angustia, en una puerta de esperanza, como lo dice Oseas capítulo 2 y el versículo 15. La excesiva confianza propia tras su victoria sobre Israel llevó a los habitantes de Jai a repetir su estrategia y atacar a los israelitas, que fingieron retirarse derrotados, lo que le había dicho en el resumen. Una vez que los de Jai fueron atraídos fuera de su fortaleza, los 30,000 israelitas ocultos cerca de la ciudad la capturaron y la incendiaron. Deja claro que la victoria no fue el resultado de la estrategia, sino de que el Señor mismo entregó la ciudad a los israelitas. Incluso en un capítulo en el que los aspectos militares dominan la narración más que ningún otro libro, el texto pone de relieve la verdad subyacente de que la victoria es un don de Dios. Y no hay dudas, porque a pesar de que hicieron varias tácticas militares, y como bien señala aquí el autor, es el capítulo que más estrategias militares arroja, ellos estaban siendo dirigidos por Dios. Dios incluso le dijo a Josué el momento exacto en el que él tenía que señalarle a los que estaban en la emboscada para entrar en la ciudad. O sea, nada de esto fue sin la mano de Dios, sin la dirección de Dios. Aunque, como repetimos, había aparentemente mucha estrategia militar, era Dios el que le estaba dirigiendo. Por lo tanto, no había dudas de que Dios estaba ganando la victoria para su honra y su gloria y en favor de su pueblo. El momento decisivo de la batalla se produjo cuando los hombres de Jai abandonaron la ciudad y comenzaron a perseguir a los israelitas. Esta fue la segunda ocasión en la que Dios habló después de instruir a Josué acerca de la estrategia que debían emplear para capturar la ciudad, señalando así que él era quien supervisaría la batalla. Note bien que en medio de la batalla Dios también le habla. O sea, no hay ninguna duda de que Dios estuvo antes del proceso, durante el proceso y obviamente
luego de este proceso. ¿Por qué? Porque era Dios el que estaba ejecutando su victoria, ejecutando la salida para que el pueblo pudiera estar seguro de que cuando se ponían en las manos de Dios y hacían las cosas tal y como Dios se lo había mandado, Dios prosperaría ese fruto de sus manos, como hoy en día sucede. Si tú y yo hacemos las cosas tal y como Dios la ordena, a pesar de que hayan aparentes elementos humanos, Dios va a dirigir todo de principio a fin y Él va a bendecir el fruto de nuestras manos. Él va a bendecir nuestros trabajos. Él va a bendecir nuestras empresas. Y más aún en este mundo que estamos viviendo y con las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor, no hay dudas de que necesitamos que Dios sea el que dirija nuestros negocios, nuestras vidas, nuestras familias, nuestras finanzas. Todo lo que tenemos y somos necesita ser dirigido por Dios, porque definitivamente había una situación bélica en la que Dios tenía que vencer, y así lo hizo con el caso de Jai. El pueblo de Israel pudo vencer siempre que se dejó guiar por Dios. Cuando lo hicieron por su cuenta, fracasaron. Pero aquí, cuando se dejaron dirigir por Dios, cuando Dios supervisaba la batalla, ellos definitivamente vencieron. Hasta este punto del relato, desconocíamos el desenlace del encuentro bélico, pero ahora quedó claro que el ejército israelita saldría victorioso. El arma en la mano de Josué era una espada curva tipo Kopesh, no una espada convencional o jabalina. Puede ser que en tiempos de Josué no se utilizara como un arma propiamente dicha, pero se había convertido en un símbolo de soberanía. Además de dar la señal del ataque, ella ilustraba la soberanía de Dios en la derrota de Jai. El hecho de mantener la hoz extendida hasta obtener la victoria completa demostró que Josué había asumido plenamente el papel de liderazgo que Moisés había ejercido en ocasión del cruce del Mar Rojo y en la guerra contra los amalecitas, cuando Josué había dirigido personalmente el combate. Y esto es sumamente interesante. Aquí Josué hace un intercambio de roles. Él no está directamente en la batalla, sino que está como Moisés dirigiendo todo lo que se iba a hacer. Y como Moisés una vez extendiera sus manos, él también extendió su mano, pero para señalar el lugar donde tenían que ir o en el momento que tenían que ir dentro de la ciudad. Y es impactante cómo de la misma manera Dios está dirigiendo este proceso. Dios está dirigiendo esta guerra que finalmente Israel se gana la victoria, pero obviamente una victoria que Dios ya se la había dado. Esta vez no hubo una intervención visible y milagrosa de Dios, pero la victoria sobre Jai no contó con menos asistencia divina que la obtenida sobre los egipcios en la primera generación o en la reciente victoria sobre Jericó. La clave del éxito estuvo en la fe de Josué, en la palabra de Dios y en su inquebrantable obediencia a ella. Y yo quiero hacer un alto porque aquí hay demasiada verdad que no puede ser simplemente dicha de una manera rápida. Necesitamos meditar profundamente en lo que esto significa. La clave del éxito, repito, estuvo en la fe de Josué, en la palabra del Señor y en su inquebrantable obediencia a ella. Y yo pregunto, ¿cuál es la clave del éxito hoy? ¿Cómo tú y yo podemos vencer en la batalla de la vida? ¿Cómo tú y yo podemos poder lograr esta victoria? ¿Cómo podemos tener el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos vencer finalmente en este conflicto que nos ha tocado vivir? Quizás, y no quizás,
en el umbral del final del tiempo, cuando ya prontamente se dirá hecho es. ¿Cuál es la clave del éxito tuya y mía? Es en la fe en la palabra de Dios y en la inquebrantable obediencia a ella. Por lo tanto, le debemos pedir al Señor de todo corazón que nos ayude a poder lograr estas dos cosas: una fe inquebrantable en su palabra y una obediencia que se equipare a ella. El principio que se destaca en esta historia sigue siendo válido para el pueblo de Dios hoy, donde quiera que resida y cualquiera sean sus desafíos. Necesitamos ser íntegros a la palabra de Dios y obedecer fielmente sus designios. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la puerta de la angustia se convirtió en la puerta de la esperanza. El lugar donde en el valle de Acor el pueblo fue derrotado por el pueblo de Jai, estamos hablando del pueblo de Israel, en ese mismo lugar Dios demostró su poder y ellos pudieron ver la victoria porque estaban obedeciendo fielmente la palabra de Dios y creyendo en ella. Por esa razón, tú y yo también podemos obtener la victoria si obedecemos lo que Dios nos dice y confiamos en sus promesas. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra y sobre todo por darnos la clave del éxito. Ayúdanos a tener una fe inquebrantable en tu palabra, a tener una obediencia genuina en ella y que de esa manera únicamente podamos glorificarte a ti en todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que sea en nuestro interior y exterior, todo esté rendido ante tus pies. Ayúdanos, oh Dios, a confiar como nunca antes y a ver tu mano obrando en nuestras vidas y ver cómo cada victoria tú la ganas para tu honra y tu gloria, siendo nosotros fieles a ti. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana jueves 6 de noviembre, un testigo del poder de Dios. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 6, el enemigo interno, con el texto a memorizar de Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Y tal y como se lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. También con su servidor vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.